Le mintieron descaradamente sobre Iván el Terrible toda la vida. Del zar hicieron un tirano loco, pero esa imagen se desmorona al mirar los hechos. ¿Por qué oficiales, ingenieros y médicos europeos abandonan la civilizada Europa por la salvaje Moscovia? ¿Cómo un pobre principado pelea años contra Livonia, Polonia, Suecia y Crimea y no se desintegra? Y si Iván supuestamente ahogó Novgorod en sangre, ¿por qué luego lleva allí a su familia y el tesoro estatal? Después de estos hechos queda claro, no mintieron sobre el zar, mintieron sobre toda la época. Imaginen un país que los europeos llaman bárbaro, un estado donde supuestamente el gobernante está rodeado de guardias con cabezas de perro cortadas y escobas atadas a las monturas, un lugar donde reina la crueldad, la oscuridad medieval y el atraso tecnológico. Pero a pesar de ello, a este supuesto país salvaje llegan maestros de toda Europa, ingenieros alemanes, arquitectos italianos, médicos ingleses, militares escoceses. Para ellos se construyen asentamientos enteros, un barrio alemán en el mismo centro de la capital. Reciben salario, firman contratos y permanecen durante años. Piénselo por un segundo. Cuando los especialistas abandonan masivamente el país, es un signo de decadencia. Recuerde Rusia en los años 90. Fuga de cerebros, científicos que se van al extranjero, firman contratos con empresas occidentales. La gente huye a donde puede ganar dinero, donde el nivel de vida es más alto, donde hay perspectivas. Es una ley económica que siempre funciona. Y ahora miren el siglo XVI. El flujo va en dirección opuesta. Los maestros europeos van a Moscovia. No huyen de ella, van hacia ella. Fundidores de Alemania, artilleros de Italia, médicos de Inglaterra, griegos, turcos, circasianos, polacos, todos buscan entrar al servicio ruso. ¿Por qué? Si aquí gobierna un tirano sanguinario, si todo es barbarie y pobreza, ¿por qué entonces vienen los mejores especialistas de su tiempo? La respuesta es una: dinero. Y el dinero aparece donde hay producción, tecnología, economía desarrollada. Nadie irá a un país que no pueda pagar. Nadie se quedará en un estado sin perspectivas. Por lo tanto, Moscovia bajo Iván el Terrible era un lugar donde se podía ganar bien. Y esto es posible solo bajo una condición. Aquí existía una base industrial poderosa. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Veamos contra quién luchaba este supuesto país atrasado. Al oeste, la Orden Livona, caballeros cruzados que estaban subordinados al emperador del Sacro Imperio Romano, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia, que luego se unieron en la mancomunidad de Polonia-Lituania. Dinamarca, Suecia, este es el frente occidental, y la guerra allí dura 25 años seguidos, 25 años de combates continuos. Al sur está el Kanato de Crimea, que para entonces se había convertido en vasallo del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano en el siglo XVI es una colosal potencia que se extiende desde el norte de África hasta el Golfo Pérsico, desde los Balcanes hasta Arabia, una de las máquinas militares más poderosas de su tiempo. Al este están los kanatos de Kazán y Astracán, que finalmente fueron anexados al estado de Moscú. El territorio durante el reinado de Iván el Terrible se duplicó, desde el mar Báltico hasta los montes Urales, desde el mar Blanco hasta el Caspio. Esto no es un principado, es un imperio. Ahora vamos a contar. Combatir en varios frentes al mismo tiempo durante décadas requiere recursos monstruosos. Cada cañón necesita balas, cientos, miles de balas. Cada bala debe fundirse, y para eso se necesita metal, talleres de fundición, combustible para la fusión, pólvora, se necesitan toneladas. Para la pólvora se requiere salitre, azufre, carbón, y todo esto a escala industrial. Armas para la infantería, arcabuces, mosquetes, sables, lanzas, armaduras para la caballería, caravanas con provisiones, forraje para los caballos. 25 años de la Guerra Livona no son una incursión, ni una campaña corta, es un suministro continuo para el ejército en campaña. ¿Dónde se producía todo esto? ¿Dónde estaban las minas? ¿Dónde las fundiciones? ¿Dónde los molinos de pólvora? La historia oficial prefiere evitar esta cuestión. Nos hablan del heroísmo de los guerreros, de la estrategia de los comandantes, de las maniobras diplomáticas, pero guardan silencio sobre de dónde provenía la base material para todo esto. La guerra moderna requiere de 7 a 10 unidades de retaguardia por cada combatiente. En el siglo XVI la proporción era la misma. Por cada guerrero con mosquete se necesitan decenas de personas que le provean todo lo necesario. Los herreros reparan las armas, los suministradores llevan el víveres, los cuidadores atienden a los caballos, los médicos vendan a los heridos. Sin esta infraestructura, el ejército no aguantaría ni un mes. Entonces, tal infraestructura existía. Una red de caminos, almacenes, talleres, posadas, fortalezas donde se podía dejar una guarnición y provisiones, ciudades capaces de recibir y alojar tropas. Todo este sistema debía estar desarrollado mucho antes del inicio de las guerras. No es posible crearlo en 1 o 2 años. Esto lleva décadas o incluso siglos. Pero sobre ella, completo silencio. Como si las tropas se abastecieran del aire y los cañones se fundieran solos. O no había esta infraestructura, y entonces es imposible luchar. O existía, pero la borraron de las crónicas. Y si la borraron, significa que había algo que ocultar. Y otro detalle que es difícil no notar. Nos muestran a los oprichniks, la guardia élite del zar, su guardia personal, los guardaespaldas del primer mandatario del estado. ¿Y cómo los representan? Con escobas y cabezas de perro, como bandidos de camino. Una imagen aterradora, sin duda, pero completamente ilógica. Miren las crónicas. La miniatura del año 1480 muestra la parada en el río Ugra. En el dibujo se ve claramente
claramente el arma de fuego. En la descripción se dice directamente, disparaban con flechas y arcabuces. El año 1480 es 90 años antes del inicio del reinado de Iván el Terrible. El arma de fuego ya estaba en uso masivo. Además, hay todas las razones para creer que los sacabocados se usaban ya en el campo de Kulikovo. 1380 años es el siglo XIV. Si es así, entonces las armas de fuego existían en Rusia desde hacía 200 años en el momento en que Iván el Terrible ascendió al trono. Los arqueros a caballo, armados con mosquetes, eran algo común. La artillería se usaba en los asedios y en las batallas campales. Y así, con tal nivel de armamento, dibujan a la guardia élite del zar con escobas. ¿Por qué? Porque el mosquete es un signo de tecnología. Es una producción compleja, metalurgia, conocimiento de química para fabricar pólvora. Y la escoba es un símbolo de barbarie, la imagen de salvajes que dependen del miedo, no de la técnica. La creación de esta imagen fue consciente. Era necesario mostrar Moscovia como atrasada, oscura, sumida en la crueldad. Era necesario ocultar que aquí existían tecnologías avanzadas. Porque reconocer las tecnologías significa reconocer que no se luchaba contra bárbaros, sino contra un enemigo igual. Y eso ya es una imagen completamente diferente. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los hechos que no se pueden explicar con la versión oficial? Existen. Y el más destacado de ellos está relacionado con un evento que pasó a la historia como la masacre de Novgorod de 1570. Las fuentes occidentales describen detalles espantosos. Heinrich Steiren, un ex-oprichnik que escapó de Moscovia, Johann Taube y Eilert Kruse, que vivieron 6 años en cautiverio, un folleto anónimo, impreso en Frankfurt en 1572, con el título rimbombante Descripción verdaderamente verídica de los acontecimientos en Moscú y Rusia. Todos ellos cuentan más o menos lo mismo. El zar Iván llegó a Novgorod y organizó una masacre masiva. 12.000 personas nobles fueron exterminadas, 15.000 personas comunes. Los cuerpos eran arrojados al río, que se llenó tanto que la corriente se detuvo. Era necesario empujar a los muertos bajo el hielo para que no bloquearan el agua. Suena aterrador. Pero al mirar los detalles, la imagen comienza a desmoronarse. Todas las fuentes hablan de un enorme río Volga que atraviesa Novgorod. Un gran y famoso río Volga, escriben, que es 2 veces más grande que el Pregel cerca de Königsberg. Pero en Veliki Novgorod no fluye el Volga. En Veliki Novgorod fluye el Volkhov. El Volga es una ciudad completamente diferente, Nizhny Novgorod. Esta es una geografía básica que conoce cualquier escolar. Y los publicistas occidentales confunden los ríos más de una vez. En todos los textos está el mismo error. Más aún, el folleto afirma que la profundidad de este río era de 8 brazas. La braza es una medida alemana de longitud, aproximadamente igual a nuestra Sasen. 8 brazas son alrededor de 16 metros. Pero el Volkhov es un río poco profundo. No hay 16 metros de profundidad allí. Es una imposibilidad física. Y finalmente, lo más absurdo. El río estaba lleno de cuerpos desde el fondo hasta la superficie, escriben los testigos. La corriente se detuvo. Fue necesario empujar a los muertos bajo el hielo. Intenta imaginar cuántos cuerpos se necesitan para detener la corriente del río. No son solo miles, sino decenas o incluso cientos de miles de cadáveres que forman una presa. Con tal cantidad, el agua no podría fluir en absoluto. El río se convertiría en una enorme tumba. Todo esto es una invención descarada, y una invención tan burda que se verifica en 5 minutos con un mapa. Pero nuestros historiadores modernos aceptan estos textos como verdad absoluta. Los citan como testimonios de testigos presenciales. Construyen sobre ellos teorías enteras sobre un tirano sanguinario y el terror de la oprichnina. ¿Por qué? Porque estos textos crean la imagen necesaria, la imagen de una Rusia bárbara, sumida en la crueldad, y nadie piensa en verificarlos, porque la verificación destruiría todo el concepto. Pero lo más interesante comienza después. 2 años después de este supuesto pogromo, ocurre un evento que destruye definitivamente la versión oficial. El año 1571, el Khan de Crimea avanza hacia Moscú. Con él, un ejército unido de tártaros de Crimea, nogayos y tropas otomanas. La amenaza de captura de la capital es real. Los moscovitas comienzan a evacuar, y el zar Iván el Terrible toma una decisión. Saca de Moscú a su familia, y junto con la familia, todo el tesoro estatal, toda la reserva de oro y divisas del país. ¿A dónde creen ustedes lleva todo esto? A Veliki Novgorod, justo allí, en esa misma ciudad donde, supuestamente, hace 2 años organizó una masacre. Febrero del año 1572, 450 trineos con el tesoro real llegan a Novgorod. El tesoro se coloca en los sótanos de 3 iglesias, San Nicolás el Milagroso, de la Virgen y de las mujeres mironitas, bajo la vigilancia las 24 horas de los arqueros. Reflexiones sobre lo absurdo de la situación. El zar lleva a toda su familia y todo el dinero del Estado a una ciudad donde hace 2 años mataron a 27.000 personas. Podría haber elegido Alexandrovia
Petrovskaya Sloboda, la capital oficial de la Oprichnina, donde se trasladaron todas las órdenes y donde funcionaba la imprenta. Podría haber elegido Yaroslavl, Pskov, Vladimir, cualquier otra ciudad grande, pero él elige Novgorod, una ciudad cuyos habitantes, según la lógica, deberían odiarlo. Tenían una oportunidad perfecta para vengarse. El zar se fue al sur, concentrando todas sus fuerzas en repeler a los tártaros de Crimea. En Novgorod solo quedaron los arcabuceros que custodiaban el tesoro. Y cerca, toda la familia real, indefensa, sin ejército. Los habitantes de Novgorod podían en cualquier momento apoderarse del tesoro, tomar como rehenes a la familia, negociar cualquier condición, o simplemente vengarse por la masacre. Pero no lo hacen. Más aún, protegen la propiedad del zar, defienden a su familia, permanecen leales. Entonces no hubo masacre. De lo contrario, tal comportamiento es inexplicable. El zar confiaba en los novgorodianos más que en nadie, y tenía razones para ello. En esos mismos años, en Novgorod comienza una construcción a gran escala. Se erige un palacio estatal con una superficie de 14 hectáreas. Esto es la mitad del área del Kremlin de Moscú. No es solo una residencia, sino todo un complejo administrativo. Nominalmente, la capital se traslada de Moscú a Novgorod el Grande. El zar no destruye la ciudad, la reconstruye y la convierte en un centro de administración. ¿Por qué Novgorod? Porque esta ciudad fue la capital mucho antes que Moscú. Un centro antiguo, cuyas raíces se hunden en la profundidad de los siglos. Moscú es la nueva capital administrativa, creada más tarde, y Novgorod es la capital histórica, el lugar donde se conservaron los vínculos con el pasado. Iván el Terrible no conquistó Novgorod. Él restauró la conexión con la capital histórica de un enorme imperio. Y aquí surge la cuestión del propio nombre de este estado. Oficialmente, Iván el Terrible llevaba el título de zar de toda Rusia. No gran príncipe de Moscú, sino precisamente zar. Zar es el equivalente a emperador, gobernante de un imperio, no de un principado separado. Pero las fuentes europeas insisten en llamarlo príncipe de Moscú. Reducen su estatus de emperador a príncipe. Reducen el territorio de toda Rusia al principado de Moscú. ¿Para qué? Para disminuir su importancia. Para crear la impresión de un gobernante local, y no de la cabeza de un enorme imperio. Y el estado era enorme. Bajo Iván el Terrible, el territorio se duplicó. Desde el mar Báltico en el oeste hasta los montes Urales en el este. Desde el mar Blanco en el norte hasta el Caspio en el sur. En tamaño, esto es comparable con el Imperio Otomano, uno de los estados más grandes de esa época. Reconocer esto significa reconocer que no se luchó contra un principado bárbaro, sino contra un imperio poderoso. Significa reconocer que este imperio tenía tecnologías, recursos y una economía desarrollada. Y esto no encaja en la imagen deseada, por eso se minimiza la escala, se distorsionan los títulos y el propio país se representa como una periferia atrasada de Europa. Pero los recursos no se tomaban del aire. La expansión de las fronteras tenía un objetivo concreto: proteger las rutas comerciales. Kazán durante 100 años realizaba incursiones en tierras rusas. Era un negocio rentable, captura de esclavos que se vendían en mercados lejanos, saqueos de aldeas y ciudades. Cientos de miles de personas fueron llevadas a la esclavitud en un siglo. La incorporación de Kazán en 1552 puso fin a ese comercio de esclavos. No fue una conquista por territorio, fue la eliminación de una amenaza constante, la destrucción de la fuente de las incursiones. Después de Kazán llegó el turno de Astracán, el control sobre el curso inferior del Volga. El Volga es la principal arteria comercial, desde el mar Caspio a través de todo el país hacia el norte. Por ella circulaban mercancías del este, seda, especias, joyas. Controlar el Volga significa controlar el comercio, y por lo tanto, tener dinero para mantener ejércitos y construir. La guerra livona en el oeste es la lucha por el acceso al mar Báltico, comercio marítimo con Europa, conexiones directas sin intermediarios. Todo está ligado a la economía, a las rutas comerciales, a la protección de estas rutas contra ataques constantes. No es una expansión para la conquista de tierras, sino la creación de un espacio comercial seguro. Pero el comercio requiere infraestructura. Carreteras por donde se mueven las caravanas, fortalezas donde se puede detener y pasar la noche con seguridad, almacenes para guardar mercancías, talleres para reparar carretas y arreos, posadas, establos, herrerías. Todo esto debía existir. De lo contrario, el comercio sería imposible. Pero sobre esta infraestructura, de nuevo silencio. Como si las caravanas se teletransportaran de ciudad en ciudad y los productos aparecieran por sí mismos. O bien esta infraestructura fue eliminada, o existió mucho antes de la fecha oficial de fundación del Estado de Moscú. Y las huellas de este antiguo sistema son visibles en todo el territorio. Fortalezas estelares, esparcidas desde Escandinavia hasta Siberia. La historia oficial las explica como estructuras defensivas para artillería. La forma de estrella supuestamente permitía disparar en todas las direcciones, creando zonas de fuego cruzado. Pero miren estas fortalezas más de cerca. Su geometría es idéntica a miles de kilómetros de distancia unas de otras. Los mismos ángulos, las mismas proporciones, la misma matemática fractal en el diseño. Esto no es una casualidad, es un sistema único, construido según un solo proyecto. Una analogía moderna son las placas de circuito impreso en electrónica, o las redes de antenas.
antenas, formas geométricas complejas que cumplen una función determinada. Las fortalezas estelares están rodeadas de agua, fosos o canales. El agua no es solo una protección contra el asalto. El agua es un conductor. ¿Para qué? Para la energía. Estas fortalezas podrían haber sido nodos de una red energética que cubría todo el territorio. Las cúpulas de iglesias y catedrales no son solo ornamentos arquitectónicos, son condensadores y resonadores. Las cruces metálicas sobre ellas son antenas. Los fuertes estrellados, las catedrales, el sistema de canales, todo esto son partes de un único mecanismo que funcionaba hasta la catástrofe del siglo XVIII. Después del desastre, el sistema dejó de funcionar. Solo quedaron los edificios, pero las tecnologías se perdieron. Los nuevos habitantes no entendían cómo funcionaba todo eso. Veían fortalezas y las llamaban estructuras defensivas. Veían catedrales y las consideraban lugares para orar. Pero el verdadero propósito fue olvidado. Iván el Terrible vivió en una época en la que este sistema aún funcionaba. No lo construyó desde cero, utilizó lo que ya existía, la infraestructura de un antiguo imperio, cuyas raíces se remontan mucho más allá de la cronología oficial, un imperio que se llama Tartaria. Y ahora, comprendiendo la escala de este sistema, se puede volver a los testimonios occidentales y verlos bajo una nueva luz. Heinrich Staden, Taube, Kruse, todos ellos escribieron después de huir de Moscovia. Todos recibían dinero de los enemigos, la mancomunidad de Polonia-Lituania, los rezos de la Orden Livona. Su tarea era crear la imagen de un estado bárbaro. El método es simple y efectivo. Detalles monstruosos que causan horror. 50 mujeres desnudas en el frío, niños atados a sus madres y arrojados al río, cuerpos que llenan el río hasta el borde. Detalles tan impactantes que el lector no piensa en verificar los hechos, simplemente se horroriza. Esto funciona incluso hoy. Los materiales propagandísticos siempre apelan a las emociones, no a la lógica. No importa si es verdad o mentira, lo importante es la impresión que causan. Y después de 450 años, estos textos se han convertido en fuentes históricas. Los científicos los citan, aparecen en los libros de texto. ¿Por qué los historiadores modernos no verifican la geografía elemental? ¿Por qué no se preguntan cómo los cuerpos pueden detener el curso del río? Porque la verificación destruiría la concepción de la Rus oscura, la atrasada Moscovia, el tirano sangriento en el trono. Y esa concepción es necesaria para ocultar la verdad de que Moscovia bajo Iván el Terrible era un imperio tecnológicamente avanzado, que aquí existía una industria capaz de abastecer a los ejércitos durante décadas, que aquí funcionaba una infraestructura heredada de una civilización más antigua, que el Sacro Imperio Romano no luchaba contra bárbaros, sino contra un adversario igual. Reconocer esto significa reconocer la superioridad, y eso era inaceptable. Por eso, 100 años después de los acontecimientos, se crea la imagen del tirano terrible. En lugar de un comandante que duplicó el territorio del Estado, en lugar de un constructor que reconstruía ciudades, un maníaco sanguinario con una manía persecutoria. Y lo más triste es que los propios rusos creyeron en esta leyenda negra, se avergüenzan de su historia, se disculpan por su zar, aceptan la versión occidental de los acontecimientos como verdad. Esto se llama colonización interna. Cuando un pueblo deja de estar orgulloso de su pasado, pierde su futuro. Pero las piedras no mienten, los artefactos permanecen, a pesar de todos los intentos de reescribir la historia. Se encuentran muchas monedas de la época de Iván el Terrible. En ellas están acuñados símbolos, títulos, inscripciones. Las fortalezas aún se mantienen, y su geometría habla por sí misma. Restos de caminos, cimientos de complejos industriales, huellas de antigua metalurgia. Todo esto contradice la versión oficial sobre la pobreza de la época. La calidad del tratamiento del metal, los métodos de colocación de piedra, las soluciones arquitectónicas, todo requiere tecnologías. Tecnologías que supuestamente aparecieron solo en el siglo XIX, pero estuvieron aquí en el siglo XVI. Y si se profundiza más, también en el siglo XV, XIV, XIII. ¿De dónde vinieron? ¿Quién nos creó? La respuesta conduce a una civilización que existió antes de la cronología oficial, a un imperio cuyos límites se extendían desde Europa hasta el Océano Pacífico, a un sistema que funcionaba como un todo unificado, a Tartaria. Iván el Terrible no fue el comienzo de esta historia, fue su ocaso. El último gobernante que aún pudo utilizar la infraestructura antigua, las tecnologías antiguas. Después de él comenzó la catástrofe. El siglo XVIII trajo la destrucción que completó lo que había comenzado aún en vida de Iván el Terrible. Y todo lo que queda son edificios sin explicaciones, fortalezas cuya función está olvidada, catedrales cuyos domos callan, y textos escritos por quienes quisieron ocultar la verdad. Textos que se volvieron historia. Historia en la que debemos creer. Pero los hechos son una cosa obstinada. 450 trineos con el tesoro en Novgorod 2 años después de la masacre. La migración de especialistas a un país supuestamente bárbaro. 25 años de guerra en varios frentes sin una base industrial visible. Armas de fuego 200 años antes de Iván el Terrible. Todo esto no encaja en la imagen oficial, y cuanto más se observa, más discrepancias hay. La verdad no está en los testimonios de los testigos. Está en la piedra, en el metal, en la tierra. En lo que es imposible falsificar o reescribir, en los artefactos que siguen encontrando, a pesar de todos los intentos de ocultarlos o explicarlos.
La historia la escriben los vencedores, pero los vencedores no son todopoderosos. Pueden quemar libros, reescribir crónicas, crear una versión conveniente de los eventos, pero no pueden cambiar las leyes físicas, no pueden hacer que los ríos fluyan donde no los hay, no pueden explicar de dónde surgió la producción para una guerra que duró muchos años, no pueden ocultar las huellas de un sistema antiguo que se ve en cada fortaleza estelar. Y cuando todas estas discrepancias se juntan, surge un cuadro del mundo donde la historia oficial es solo la superficie, y debajo de ella se oculta un pasado del que casi no sabemos nada. El pasado de un gran imperio, cuyas tecnologías se perdieron, cuyas ciudades seguimos utilizando, cuyas infraestructuras llamamos nuestras. Iván el Terrible fue parte de este mundo, la última chispa de una grandeza que se va. Después de él vino la oscuridad, de la que aún no hemos salido. Oscuridad de ignorancia, oscuridad de historia falsa, oscuridad de olvido. Pero la luz se filtra por las grietas, y basta mirar donde no quieren que miremos, a los artefactos, a las incongruencias, a las preguntas sin respuesta. Porque donde la versión oficial guarda silencio, allí se esconde la verdad. No intento imponerles la única versión correcta de los hechos. No afirmo que todo haya sido exactamente como se describe aquí. Mi tarea es más simple, mostrar hechos que no encajan en la imagen habitual. 450 trineos con el tesoro, ríos que no están en el mapa, migración de especialistas a un país supuestamente atrasado, fortalezas estelares con geometría idéntica en diferentes continentes. Todo esto no son invenciones ni fantasías, son eventos documentados y objetos físicos que existen hasta hoy. ¿Qué hacer con esta información depende solo de usted? Suscríbase a mi canal, no olvide hacer clic en la campana para no perderse nuevas investigaciones. Aún hay muchos misterios y descubrimientos por delante. Continuaremos buscando pistas, haciendo preguntas incómodas, investigando lo que la ciencia oficial evita, porque la verdad siempre está cerca, solo hay que querer verla.